un lindo y hermoso sábado. Muchas bendiciones. Ya estamos en la lección número 2 de este tercer trimestre de este año 2020 y en realidad que estamos muy agradecidos por las grandes bendiciones, protecciones que el Señor nos ha dado, esperando que ustedes también estén siempre agradeciéndoles por esas grandes bondades que el Señor ha hecho con su pueblo en estos tiempos. Y la verdad es que en este trimestre pues nos ha dado una lección muy linda, muy hermosa, que es evangelismo, y esperando al Señor que todo esto nos ayude para poder también dar testimonio, dar el mensaje que Él quiere que se dé. Así es de que todos tenemos una responsabilidad, no con el hombre ni con ninguna congregación, sino con Dios mismo, esperando así que cada uno de nosotros empecemos a trabajar. Hoy tenemos una lección que va a llevar por título en toda esta semana, el poder del testimonio personal. Aquí vamos a aprender quizás cosas que no sabíamos, ¿verdad? Y que siempre es interesante saber algo de lo que Dios quiere que uno de sus hijos haga. Y hoy, para llevar a cabo este hermoso estudio, esta introducción, y durante toda esta semana, pues ha tenido la bondad y pues bueno, ahora sí yo siempre digo la gracia de venir a apoyarme aquí en lo que es el estudio de la Biblia, y que hoy, pues con ese tiempo que Dios le ha dado, está aquí conmigo el pastor Pedro Remigio. Pastor, bienvenido y gracias por su apoyo. Gracias, pastor. Pues sin lugar a duda que estamos agradecidos con nuestro Padre Celestial, y como dice el versículo central de esta semana, justo porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído, ¿no? Y así que por eso estamos aquí, para compartir precisamente la importancia del poder del testimonio personal. Y solo a manera así como de un chispazo, quiero decirte que sin el testimonio, sin la capacidad de hablar a otros, prácticamente nuestra vida cristiana sería débil, sería inerte, seríamos apenas, ¿verdad?, personas que se alimentan bien, que se nutren bien a través de la oración, a través del estudio de la palabra de Dios, pero el que no comparte está olvidando algo esencial, que todo aquel que nace en el reino de Dios nace como un misionero. Por eso es tan importante, creo que es un curso, Pastor Víctor, completo de testificación de obra misionera. Amén. Así es, pastor. Y bien, pastor, pues si le parece bien, vamos a la oración, si nos guía en oración, para entrar a lo que es la introducción de esta semana, hoy, este día sábado. Así es de que también a ustedes les invitamos a que nos acompañen ahora. Oremos. Clamemos a Dios. Amantísimo Padre que estás en los cielos, alabado y glorificado sea tu nombre. Humildemente, Señor, estamos aquí, Pastor Víctor y tu siervo, Señor. Queremos aprender a tus pies, queremos entender más de tu palabra, y especialmente, Señor, durante esta semana queremos comprender el poder del testimonio personal, esa capacidad maravillosa que no le dejaste ni aún a los ángeles. Es una obra que ellos quisieran hacer. Pero Padre eterno, tú nos diste el privilegio de compartir con nuestros semejantes lo que... Bien, como siempre es nuestra costumbre en lo que es la iglesia en estudio, la escuela sabática, vamos a darle los versículos, las citas bíblicas, para aquellos que todavía no les es posible conseguir los folletitos de la escuela sabática. La primera o el primer libro que tenemos es el libro de Marcos, el capítulo 5, y vamos a estudiar del versículo 15 al versículo 20, donde encontramos una linda historia de un hombre que se esperaba de un testimonio de Cristo, pero vemos ahí realmente a un endemoniado. Pero también en el libro de Marcos, el capítulo 16, del versículo 1 al versículo 11, vemos nosotros un hermoso evento, la resurrección de Cristo, y así también su aparición a María Magdalena.
Ya de ahí, pues vamos a ir al libro de Hechos, el capítulo 4, del versículo 1 al versículo 20. Allí vamos a encontrar a Pedro y a Juan ante un concilio y que pues también allí se da testimonio, ¿no? A través realmente de las amenazas. De ahí pasamos al libro de Primera de Juan, capítulo 1, del versículo 1 al 3, donde se presenta a Cristo como la palabra de vida, donde realmente se reconoce que Él traía la palabra viva. Después estamos con Pablo en el libro de Gálatas, el capítulo 2 y el versículo 20, donde Pablo en realidad da un testimonio lo que Cristo significa para él, lo que Cristo era ya en su vida, no como antes cuando era perseguidor. Así también, por último, tenemos el libro de Hechos, el capítulo 26 del versículo 1 al 32, donde vemos de nuevo esa defensa de Pablo ante Agripa y en el cual le habla de su vida anterior que tuvo. Por eso es importante el título que tenemos, el poder del testimonio personal. ¿Qué nos dice así la cita que leyó o que nos dio el pastor Pedro Remigio para esta semana? Hechos capítulo 4, versículo 20, que es la cita central para esta semana. Hechos capítulo 4, versículo 20. Nos dice lo siguiente. Bueno, lo leo acá. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ahí vemos las primeras palabras de un testimonio personal. Y bueno, yo no quiero ir más allá, quiero dejarle el tiempo al pastor Pedro para que él nos hable un poquito de esta introducción que vamos a tener para dar ese estudio de ese testimonio personal que tenemos que hacer cada uno de nosotros. Pastor Por supuesto, Pedro. Pastor. Lo primero que llama la atención es quién escribe este pasaje. Okay. Lo escribe precisamente el apóstol Juan. Y algo enfático, ¿verdad?, que la sierva de Dios tiene, y precisamente las notas lo han colocado aquí en la parte de la introducción, es que Juan, sí, ese Juan que era rudo de carácter, ese Juan ambicioso, de carácter explosivo, llegó a ser transformado por Cristo. Y es maravilloso, permítanme textualmente compartir con ustedes. Dice, hablando de Juan, la sierva del Señor, no gozaba de la educación que proporcionaban los colegios, pero por medio de su asociación con Cristo, el gran Maestro, obtuvo la más alta educación que el hombre mortal puede recibir. Bebía ávidamente de la fuente de sabiduría y luego trataba de guiar a otros a esa fuente de agua que salta para vida eterna. Por supuesto, Hechos capítulo 4, versículo 20, es el texto, pastor, que las palabras que Juan le dice a los dirigentes, ¿verdad?, cuando ellos le piden que calle, que es tiempo de callar, que no pueden seguir ellos predicando, ni él ni Pedro, y entonces valientemente Juan responde, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído. Qué maravilloso es cuando alguien tiene a Cristo en su corazón. Cuando alguien nace como un misionero en el reino de Dios, no puede ser callado. Ahora, viene una reflexión a mi mente al introducirnos aquí. ¿Por qué el testimonio tiene tanto poder? Y permítanme recordar lo que la sierva de Dios comenta en el libro El Servicio Cristiano. Ella dice que esta obra, la obra de testificar, la obra de contarle a otros del amor de Dios, es una obra que los ángeles quisieran hacer. Pero ¿por qué el Señor no les permite a ellos y nos los ha encomendado a nosotros, seres humanos finitos, falibles, equívocos? Bueno, porque Satanás puede falsificar aún las voces de los ángeles. La palabra de Dios dice, a través del apóstol Pablo en Corintios, que si le es posible se transforma en ángel de luz. Pero ¿sabes una cosa? Él no puede imitar
la voz de un cristiano convertido que ha salido de las tinieblas a la luz admirable. Y es lo que nuestra lección enfatiza precisamente el sábado, diciendo que no puede imitar, Satanás no va a poder imitar lo que Dios ha hecho en un hombre que ha salido de las tinieblas, que ha estado sin esperanza y que ahora vive para Cristo Jesús. Y solo ejemplificando esto, en los años cuando Hitler era el ministro de Alemania y era el líder, ¿verdad?, visto y prácticamente idolatrado, adorado por los alemanes, Hitler un día estaba dando un discurso y un periodista mexicano, Pajés Yergo, estaba por ahí atento a todo lo que el Führer decía. De pronto el Führer levantó las manos, Hitler levantó las manos al cielo y quedó como en éxtasis. Intrigado, Pajés Yergo le preguntó a una persona que tenía al lado, un periodista alemán, ¿qué está haciendo el Führer? Y entonces le dijo, el Führer está hablando con Dios, guarde silencio. Y esto nos muestra cómo Satanás, aún en estas mentes perversas, en estas mentes terribles, Satanás puede utilizar y aparentar que están siendo dirigidos por Dios. Pero una persona que es transformada por Cristo no puede ser imitada por Satanás. El poder del testimonio personal, mis amigos y hermanos, es contundente. No hay manera de que pueda ser falsificado por el diablo. Por eso es tan importante, queridos amigos y hermanos, que nosotros podamos encontrar el valor. Nada puede sustituir cuando tú testificas a otros del amor de Cristo. La teología te puede argumentar, los hombres pueden burlarse, pero lo que no pueden hacer es callar, negar la vida poderosa de un cristiano que ha sido transformado. Estaba en tinieblas, estaba muerto en delitos y pecados, pero es tocado por Cristo y ahora no puede ser callado por nadie, ni en el cielo ni en la tierra. ¿Qué le parece, Pastor Víctor? Interesante, Pastor, la historia y ese hermoso testimonio. Yo quisiera leer lo que dice el comentarista de esta lección ahí en el centro. Dice, es difícil argumentar en contra de la experiencia personal. Y es realidad. O sea, nosotros vamos a ver durante esta semana cómo era difícil para aquellos que estos apóstoles, estos hombres, o de lo que la historia nos va a ir diciendo, qué difícil es argumentar. ¿Por qué? Porque con la vida de uno, que yo viví, que yo he estado, lo que me ha pasado, ¿cómo alguien me puede decir eso no puede ser cierto? Y aunque lo diga, lo dice, pero es algo que yo viví, eso no me lo quitan, eso no puede ser arrancado, es algo personal mío. Y yo creo que cualquier testimonio que muchas veces se dé o se hable de que se vivió, pues bueno, eso está en las manos de Dios. Nosotros lo único que tenemos que hacer es confiar en Dios y que lo que aquel está dando de testimonio, pues si es verdad, qué bueno, que sabemos que Dios bendice y que Dios ayuda, aún al que menos pensamos, al que menos creemos que puede ser un testimonio tan real, tan vívido en su vida y pues con tantas bendiciones, ¿no? Por eso dice, la gente puede debatir su teología o su interpretación de un texto o incluso burlarse de la religión en general. Pero cuando un individuo puede decir, una vez estuve sin esperanza, pero ahora tengo esperanza, estaba lleno de culpa, pero ahora tengo paz. No tenía un propósito, pero ahora tengo un propósito. Incluso los escépticos se ven afectados por el poder del Evangelio. Así es de que en realidad sí es interesante entender. Por eso en la sierva del Señor, allí en lo que es el libro que lleva por título Hijos e Hijas de Dios, en la página 295, ella dice, la evidencia más poderosa que puede dar un hombre de que ha nacido de nuevo y que es un nuevo hombre en Cristo es la manifestación de su amor hacia sus hermanos.
el hacer las obras de Cristo. Este es el testimonio más maravilloso que se puede aportar en favor del cristianismo y que conducirá a las almas, no lo terminé de leer, a las almas a la verdad. Esto es realmente, pastor, pues interesante en medio de lo que hoy vamos a ver en esta semana, el poder del testimonio personal. Ahora bien, yo quisiera, yo sé que usted es el conductor de este programa, pero haciendo evidente, ¿verdad?, lo que estamos hablando, ¿cómo era la vida de Víctor Romero antes de conocer a Cristo? Bueno, ya le he contado algunas veces y puedo ir contando conforme van los días, pastor. Quizás mi vida no fue nada, y puedo decir que ese es un gran testimonio en mi vida, y no nomás para mí, para mi esposa, para mis hijos y para la gente de mi pueblo, ¿no? Que yo le digo, cuando voy cada vez al pueblo, muchos que me conocieron ahora se sorprenden, ¿no? Hasta en la forma de vestir y en todos los aspectos ellos pueden dar. Realmente los testimonios a veces o la vida con Cristo no es tanto que uno la exprese o lo diga, sino que la misma gente puede dar testimonio también de muchos de nosotros cómo antes era nuestra vida. Aún para recibir el Evangelio, pues no fue nada fácil tampoco. Yo era un hombre que me gustaba la vida, me gustaba la alegría, me gustaban los bailes. O sea, ¿Le gustaba el desorden? Exactamente. Bueno, que en esa vida... Uno cree que esa es la vida, sí, ¿no? claro. Y yo realmente en lo que viví, pastor, yo incluso pienso que Dios me salvó cuando menos de 2 muertes. 2 veces a punto de morir. Una vez, pues me iban a matar. Otra vez, casi me ahogaba en el mar. Y allí sí, yo recuerdo bien en el mar, que yo sí, allí sí le expresé a Dios, le hablé a Dios, sin conocerlo, sin saber de que Dios en realidad existe. Yo sabía que existía un Dios, pero no era tanto como a hoy, ¿no? Ahora entiendo a mi Señor y ahora sé que Él fue el que me rescató de ahí. Quizás ahorita por el tiempo, claro, pues estaremos mejor conversando durante la semana, vamos a ir ¿no? conversando. Tantas cosas, pero lo importante de esto, Pastor Víctor, es que el testimonio, el poder del testimonio personal simplemente es algo maravilloso. Por eso la lección de esta semana nadie se la debe perder, porque es algo fundamental. Nuestras iglesias languidecen, precisamente languidecen porque falta el espíritu misionero. Renovad el espíritu misionero y también se renovará el espíritu de persecución. Pero tras el espíritu de persecución, entonces Cristo Jesús volverá en gloria y majestad. Amén. Y pues bueno, los esperamos mañana, poco a poco. Y quizás yo cuente mi testimonio en mi vida, pero a ver si el pastor tiene por ahí también en un momento algunos de ellos. Así es que un feliz sábado y muchas bendiciones. Bendiciones, hermanos.